Ya hemos explorado la historia del Imperio Romano, analizando las causas de su caída, sus logros, sus enemigos e incluso sus mitos. Hoy nos enfocaremos en aquellos aspectos de este grandioso periodo de la historia mundial que no pueden ser representados ni narrados en su totalidad. El factor determinante tanto en el auge como en la decadencia del Imperio Romano, al igual que en cualquier otro estado a lo largo de la historia, siempre ha sido el papel de las personas. Es innegable que pocas figuras pueden ejercer una mayor influencia en el destino de una nación que sus propios gobernantes. Damas y caballeros, demos la bienvenida a todos los emperadores que dieron forma al Imperio Romano. Para comprender su origen, es fundamental recordar los acontecimientos que llevaron a su creación. Después de todo, el imperio nació a partir de la República Romana, un sistema que, con el tiempo, daría paso al gobierno de los emperadores. Para responder a esta cuestión, debemos remontarnos a la era de Cayo Julio César, específicamente a la Guerra Civil del 49 a.C., cuyo estallido quedó registrado como un episodio crucial en la historiografía mundial. Seguramente conocerá este momento por la célebre frase que alude al cruce del Rubicón y la expresión alea iacta est, que significa la suerte está echada. Al atravesar este río al frente de su leal 13ª Legión, César desafió abiertamente a sus rivales, Gneo Pompeyo y los senadores que lo respaldaban, marcando así el inicio de la contienda. Sin adentrarnos en los detalles de esta guerra que se prolongó por 5 años y concluyó con la victoria de César, basta con recordar sus consecuencias. Cayo Julio César, junto con Marco Antonio, resultó vencedor en las elecciones consulares del año 44 a.C., obteniendo no solo el cargo de cónsul, sino también el título de dictador. Originalmente, la dictadura en Roma otorgaba facultades excepcionales, pero éstas debían cesar al concluir el mandato de 6 meses o una vez superada la crisis que la había motivado. Sin embargo, César, quien ese mismo año añadió a su nombre el título de imperator, no solo asumió poderes dictatoriales, sino que los convirtió en permanentes, estableciendo un precedente sin retorno en la historia política de Roma. De hecho, fue el primer líder romano en proclamar abiertamente su intención de gobernar sin restricciones temporales. Es importante aclarar que, en sus inicios, el título de imperator no tenía el significado que hoy le atribuimos. En aquel tiempo, se concedía como un reconocimiento honorífico a generales victoriosos y no implicaba necesariamente un dominio absoluto sobre el Estado. Fue con su sucesor, Octavio Augusto, cuando el término emperador adquirió la connotación de poder supremo que conocemos en la actualidad. A pesar de su gobierno unipersonal, respaldado firmemente por el ejército, hay indicios de que César no favorecía una monarquía hereditaria, pues consideraba que aún no era el momento para ello. Sin embargo, su hijo adoptivo y sucesor, Octavio Augusto, tenía una visión distinta. El asesinato de César sumió a Roma en una crisis política, pues la cuestión de su sucesión quedó en disputa. Aunque su testamento señalaba a Octavio Augusto como heredero, algunos senadores intentaron legitimar a Cesarión, el hijo de Cleopatra, como descendiente directo del dictador. Para hacer frente a los responsables del asesinato de su padre adoptivo, Octavio formó una alianza con Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, dando origen al segundo triunvirato. Curiosamente, según algunos historiadores, Marco Antonio en un principio apoyó a Cesarión, pero al percibir el respaldo popular y militar hacia Octavio, cambió de postura estratégicamente. No obstante, el triunvirato no resistió el paso del tiempo y, poco más de una década después, se fracturó debido a las crecientes tensiones entre Octavio y Marco Antonio, lo que desembocó en una nueva guerra civil. El conflicto terminó con la victoria de Octavio, quien, a partir del 27 a.C., consolidó un control absoluto sobre Roma. Concentró en su persona las funciones legislativas, judiciales y de veto, así como la máxima autoridad en todas las provincias del imperio y amplios poderes en la capital, convirtiéndose, en la práctica, en un monarca con todos los atributos del poder absoluto. De este modo, Cayo Julio César Octavio Augusto es reconocido como el primer emperador de Roma y, en consecuencia, el fundador del Imperio Romano. Sin embargo, evitó identificarse abiertamente como un monarca absoluto. Para describir el sistema político instaurado por él y seguido por sus sucesores, se emplea el término principado.
Este régimen combinaba elementos tanto republicanos como monárquicos, aunque, en esencia, se trataba de una monarquía encubierta. El propio título de princeps, del que deriva el nombre del sistema, significaba el primero entre los senadores, lo que reflejaba su esfuerzo por mantener la apariencia de continuidad con la República. El gobierno de Octavio marcó el inicio de un periodo que los historiadores denominan la Pax Romana, 2 siglos de notable estabilidad y prosperidad en el imperio. No obstante, no todos los emperadores que le sucedieron estuvieron a la altura de su legado. Por ello, antes de abordar cada reinado, es importante comprender las características generales que la historiografía asigna a los emperadores romanos. El siguiente en ocupar el trono fue Tiberio, hijo adoptivo y sucesor de Augusto. Desde temprana edad, Octavio se encargó de moldear su carrera política y militar, preparándolo para el poder. Tiberio destacó como comandante, ganándose una reputación en las campañas defensivas a lo largo de la frontera más peligrosa del imperio, las tierras germanas. En el año 12 a.C., ante la inminente necesidad de asegurar la sucesión, Augusto obligó a Tiberio a divorciarse de su esposa, a quien amaba profundamente, para casarlo con su hija, Julia. Este matrimonio fue un fracaso absoluto. Julia llegó incluso a sabotear activamente a su esposo, sumiendo a Tiberio en una crisis personal. Desesperado, decidió retirarse voluntariamente a la isla de Rodas en el 6 a.C., donde permaneció en un autoimpuesto exilio. Solo en el 2 después de Cristo, tras la condena pública de Julia y con el permiso del emperador, Tiberio regresó a Roma. Para el año 4 después de Cristo, Augusto ya no contaba con ningún otro heredero directo, por lo que decidió adoptar oficialmente a Tiberio, otorgándole el nombre de Tiberio Julio César. A cambio, le exigió adoptar a Germánico, su joven sobrino y una de las grandes promesas militares de Roma, asegurando así la continuidad de su dinastía. En ese mismo año, el 4 después de Cristo, Octavio Augusto concedió a Tiberio los imperium, es decir, las máximas facultades ejecutivas propias del princeps. Ya en el 13 después de Cristo, un año antes de la muerte de Augusto, el poder de Tiberio se equiparó oficialmente al del emperador, estableciendo así un sistema de cogobernanza entre ambos. La gran incógnita que surgió con la sucesión era cómo se desarrollaría el reinado del nuevo emperador. ¿Se mantendría el principado en su forma original? En un principio, Tiberio no mostró un deseo desmedido por el poder absoluto. Los historiadores lo describen como un hombre de carácter reservado y plenamente consciente de la enorme responsabilidad que recaía sobre él. Paradójicamente, el Senado, lejos de asumir un papel más activo en el gobierno, se mostró reacio a compartir el poder con el nuevo emperador. Como resultado, el princeps conservó intacta su autoridad. Con el tiempo, Tiberio reforzó la posición del emperador dentro del sistema político. Las órdenes imperiales adquirieron rango de ley, y las funciones electorales y judiciales más importantes dejaron de depender de las asambleas populares, pasando a ser gestionadas por comités y tribunales bajo la supervisión del Senado. Este último, que teóricamente había recibido más atribuciones, acabó convertido en una herramienta dócil del emperador, legitimando sus decisiones bajo una apariencia de legalidad. La historiografía ha retratado a Tiberio como un gobernante astuto pero pragmático. En materia financiera, se mostró extremadamente austero, evitando derroches innecesarios. Sin embargo, cuando las circunstancias lo exigieron, no dudó en hacer uso del tesoro imperial, destinando enormes sumas a la reconstrucción de ciudades devastadas por desastres naturales, incluida Roma. En términos militares, Tiberio optó por una política de contención y estabilidad, priorizando la consolidación de los territorios imperiales sobre nuevas conquistas. Cabe recordar que, por exigencia de Augusto, Tiberio había adoptado a su sobrino Germánico, preparando el camino para su posible ascenso al poder. Así, el hijo de Germánico, Cayo Julio César Augusto Germánico, fue designado heredero del segundo emperador de Roma. Sin embargo, la historia lo recuerda con un apodo mucho más conocido por todos, Calígula. En el testamento de Tiberio, su legado fue dividido entre Calígula y su nieto, Tiberio Gemelo. No obstante, tras una serie de intrigas palaciegas, Calígula logró consolidar su poder, adoptó a Tiberio Gemelo como su hijo y, poco después, ordenó su asesinato.
El ascenso de Calígula fue recibido con grandes expectativas por distintos sectores de la sociedad. Los habitantes de Roma anhelaban el regreso de la diversión y la ostentación, ausentes durante el austero gobierno de Tiberio. Por su parte, los provincianos esperaban que la estabilidad, el orden y la prosperidad del imperio se mantuvieran intactos. Durante los primeros meses de su reinado, Calígula gobernó con una actitud liberal, lo que aumentó su popularidad. Sin embargo, a finales del año 37 después de Cristo, cayó gravemente enfermo. Aún hoy se desconoce el diagnóstico exacto de su enfermedad, pero muchos creen que este episodio marcó un punto de inflexión en su carácter. Tras su recuperación, se tornó desconfiado y despiadado, ordenando la muerte de varias personas cercanas a quienes consideraba desleales, incluido el joven Tiberio Gemelo. La historiografía ha ofrecido dos visiones opuestas sobre su gobierno. Las fuentes antiguas lo describen como un líder depravado y excesivo, aunque algunos historiadores modernos han puesto en duda esta imagen. Lo que no se discute es su habilidad tanto en la política interna como en la administración del imperio, lo que permitió mantener la estabilidad en los territorios romanos. No obstante, su crueldad, su propensión a la traición y su obsesión por su propia divinidad lo convirtieron en una figura profundamente controvertida. A pesar de las reevaluaciones modernas, la imagen de Calígula como un tirano y déspota ha quedado firmemente arraigada en la historia. Por ello, a pesar de sus aciertos, es recordado principalmente como un mal emperador. La situación cambió con su sucesor, Claudio. En el año 41 después de Cristo, una conspiración tramada por sus propios allegados, incluidos miembros de la Guardia Pretoriana, acabó con la vida de Calígula. Tras su asesinato, el Senado intentó restaurar la República. Sin embargo, de manera inesperada, Claudio, sobrino de Tiberio y hasta entonces una figura marginal en la corte, fue proclamado emperador por la Guardia Pretoriana. Claudio había sido objeto de burlas durante el reinado de Calígula, quien lo mantenía en palacio como un blanco constante de sus chistes. El día del asesinato de su sobrino, Claudio, aterrorizado, se ocultó tras una cortina para evitar el caos. Fue encontrado por los soldados, quienes lo llevaron ante la Guardia Pretoriana y lo proclamaron emperador en desafío al Senado. A pesar de las circunstancias fortuitas de su ascenso, Claudio pasó a la historia como un gobernante capaz. Tras su muerte, fue el segundo emperador en ser divinizado, después de Octavio Augusto. De carácter modesto, evitó los títulos ostentosos y se limitó a los necesarios para el gobierno, como princeps y tribuno. En la práctica, aunque ostentaba el poder supremo, seguía proyectando la imagen del primero entre iguales. Sin embargo, el acontecimiento más significativo durante el reinado de Claudio fue la anexión de Britania al Imperio Romano. Bajo su liderazgo, Roma consolidó su control sobre la isla, iniciando un proceso de romanización que dejaría una huella duradera en la región. Claudio también promovió importantes proyectos de infraestructura, como la restauración del acueducto Aqua Virgo, que aún sigue funcionando en Roma. A pesar de sus logros, su gobierno estuvo marcado por constantes conspiraciones en su contra. Si bien muchas de ellas fueron desarticuladas, su muerte en el año 54 después de Cristo sigue envuelta en misterio. Algunos historiadores sugieren que fue envenenado en una conspiración liderada por su esposa Agripina, aunque no existen pruebas concluyentes. Su sucesor fue su hijo adoptivo, Nerón, quien ascendió al trono con apenas 16 años. Durante los primeros años de su reinado, Nerón mostró poco interés en los asuntos de Estado. La administración quedó en manos de su madre, Agripina, y de sus mentores, el filósofo Séneca y el prefecto del pretorio, Burro. Sin embargo, en el año 55, Nerón comenzó a involucrarse activamente en la política, promoviendo reformas como la reducción de impuestos y multas, así como medidas para limitar la expansión de la esclavitud. Agripina, una mujer ambiciosa y con ansias de poder, intentó mantener el control sobre su hijo, lo que generó una creciente tensión entre ambos. A medida que Nerón se distanciaba de su madre, su relación se deterioró, hasta el punto de que, según las fuentes antiguas, ordenó su asesinato en el año 59 después de Cristo. En política exterior, Nerón reforzó las fronteras del imperio, enfrentándose a revueltas en varias provincias, especialmente en Britania,
y a una guerra contra el reino de Armenia. Sin embargo, a partir de la década del 60, su gobierno se tornó más tiránico. El historiador Suetonio describe este periodo como una era de ejecuciones arbitrarias y persecuciones. Una de las decisiones más controvertidas de Nerón fue el inicio de la persecución contra los cristianos. Tras el gran incendio de Roma, que devastó la ciudad el 19 de julio del año 64 después de Cristo, Nerón culpó a los cristianos y ordenó represalias contra ellos. Existen teorías que sugieren que el propio Nerón pudo haber provocado el incendio, observándolo desde la distancia mientras supuestamente recitaba versos épicos. Esta imagen, aunque cuestionada por los historiadores, ha quedado grabada en la cultura popular como un símbolo de su tiranía. La muerte de Nerón dejó una huella profunda en la cultura mundial. Después de la rebelión en la Galia y el avance de las legiones hacia Roma, Nerón, consciente de su fin inminente, abandonó la ciudad el 9 de junio. Al acercarse uno de los que habían enviado a capturarlo, Nerón pronunció una frase que pasó a la posteridad: «¡Qué gran artista se está muriendo!», antes de quitarse la vida. La desaparición de Nerón desató una guerra civil que llevó al trono romano a 4 emperadores en un solo año: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Galba, quien había liderado la rebelión de las legiones galas, derrocó a Nerón, pero fue asesinado poco después por Otón. Este, proclamado emperador, entró en conflicto con Vitelio, comandante de las legiones germanas. Sin embargo, las tropas de Vitelio, más experimentadas y mejor entrenadas, derrotaron a las de Otón, quien, al conocer la derrota, decidió quitarse la vida. Tras su victoria, Vitelio tomó posesión de Roma, pero sus legiones se dedicaron al saqueo y al desorden. Sin embargo, el verdadero poder recaería en otro emperador, Vespasiano, quien, proveniente de Judea y destacado por su participación en la conquista de Britania, ganó el apoyo popular. Vespasiano derrotó a Vitelio en el 69 después de Cristo y, con su ascenso, terminó la guerra civil. Una vez en el poder, Vespasiano estabilizó las finanzas del imperio, restaurando el orden tras la crisis ocasionada por Nerón y los conflictos subsiguientes. Su gran mérito fue devolver la disciplina al ejército, asegurando su estabilidad por casi un siglo. Además, llevó a cabo una significativa reconstrucción en Roma, destacando el inicio de la construcción del anfiteatro Flavio, conocido hoy como el Coliseo. Vespasiano falleció en el año 79, dejando el trono a su hijo Tito. Esta transición sin incidentes se debió a que Vespasiano había elevado a Tito a gobernador mientras aún vivía, lo que permitió que el cambio de poder fuera visto como una continuación de su gobierno, ahora con un solo emperador. Los historiadores, tanto antiguos como modernos, coinciden en que Vespasiano fue un emperador que restauró la estabilidad en el Imperio Romano. Su hijo Tito, quien gobernó solo 2 años, es considerado no solo un buen emperador, sino un emperador ideal por sus contemporáneos. Durante su breve reinado, el imperio sufrió 2 catástrofes importantes: la erupción del Vesubio, inmortalizada en el famoso cuadro El último día de Pompeya de Karl Brülov, y un gran incendio en Roma. Tito destinó grandes recursos del tesoro imperial para mitigar los daños causados por estos eventos y ayudar a los afectados. Además, es recordado por su éxito como comandante, particularmente por la toma de Jerusalén en el año 70. Tras su muerte, Tito fue sucedido por su hermano Domiciano, quien, a diferencia de su padre y hermano, se ganó una mala reputación entre sus contemporáneos. El Senado, después de su asesinato, maldijo su memoria debido a su intento de concentrar todo el poder en sus manos. Esto se reflejó en las crónicas de historiadores antiguos, que, cercanos al Senado, lo describen de manera muy negativa. En cambio, los historiadores modernos lo valoran de forma más neutral, viéndolo como un gobernante racional que, aunque se tornó despótico en los últimos años de su mandato, combatió activamente la corrupción, mantuvo las arcas del Estado llenas y resolvió problemas exteriores principalmente a través de la diplomacia, evitando conflictos militares. Finalmente, Domiciano fue asesinado el 18 de septiembre del 96 en una conspiración, y ese mismo día el Senado proclamó a Marco Nerva como nuevo emperador. Aunque algunos historiadores creen que Nerva pudo haber estado al tanto de la conspiración, no hay pruebas claras al respecto. Nerva, quien fundó la dinastía antonina,
es recordado como el primer emperador de los 5 buenos emperadores. Durante su mandato, se distanció de la forma absolutista de gobierno de Domiciano, buscando resolver los asuntos políticos en conjunto con el Senado. Su reinado fue una transición entre el despotismo de Domiciano y el auge del imperio bajo los antoninos. Al ser ya de edad avanzada y sin hijos, Nerva eligió como sucesor al joven y popular comandante militar Marco Ulpio Trajano, quien gobernaba la provincia de Alta Germania. Nerva se convirtió en el tercer emperador romano en ser divinizado tras su muerte. Tras su fallecimiento el 25 de enero del 98, Trajano asumió el poder de manera pacífica, sin grandes sobresaltos, y su mandato marcó el apogeo del desarrollo y prosperidad del Imperio romano. Trajano, el primer emperador en salir de Italia para gobernar, ganó el respeto y la estima de todas las clases sociales. Trajano fue un líder militar destacado, bajo cuyo mandato el Imperio romano alcanzó su máxima expansión territorial, con la conquista de Dacia, Mesopotamia, partes de Arabia y Armenia. En el ámbito político interno, sus esfuerzos se centraron en el bienestar de los ciudadanos más pobres, siguiendo el legado iniciado por Nerva. Los fondos establecidos para apoyar a los más necesitados permitieron otorgar subsidios mensuales a los niños pobres, financiados tanto por los impuestos como por los recursos del Estado. Bajo su gobierno, continuó el desarrollo de infraestructuras clave, como carreteras, puentes y otras construcciones. Nuevas ciudades surgieron en las provincias recién conquistadas, mientras que las antiguas fueron restauradas. Los contemporáneos de Trajano lo describieron como un emperador justo, racional e inteligente, profundamente comprometido con las necesidades del pueblo. Por ello, la historiografía romana le ha reconocido como uno de los mejores emperadores de la historia de Roma. Trajano falleció en 117, tras regresar de una campaña militar contra los partos. Su sucesor fue su primo Adriano, quien había acompañado a Trajano en sus campañas. El reinado de Adriano, el tercero de los 5 buenos emperadores, se caracterizó por una calma aparente y por una política interna estable. En lugar de continuar con las conquistas, Adriano centró sus esfuerzos en consolidar el imperio y estabilizar las relaciones con los partos, rechazando la expansión hacia Asiria y Mesopotamia. Armenia pasó a ser un estado cliente de Roma bajo su gobierno. Además, Adriano se dedicó a reforzar las fronteras del imperio, erigiendo numerosos fuertes y fortificaciones, siendo la más famosa la muralla de Adriano, que aún se conserva. La única gran perturbación de su reinado fue la revuelta judía, que tuvo lugar entre 132 y 136 y que fue sofocada con grandes esfuerzos. Durante su mandato, Roma experimentó un florecimiento cultural, con la construcción de bibliotecas, teatros, estatuas y un notable impulso al arte en general. Adriano murió en 138 debido a una enfermedad, y fue sucedido por Antonino Pío. El reinado de Antonino Pío continuó con la calma política interna y externa que había caracterizado a su predecesor. Durante el reinado de Antonino Pío, aunque hubo algunas revueltas locales, no fueron de gran escala, ni en número de participantes ni en duración. Su mandato se destacó por la estabilidad, ya que Roma no participó en guerras, el tesoro imperial se mantuvo lleno y los recursos solo se vieron mermados por desastres naturales en las provincias y en la capital. En este periodo, también mejoró la situación de los esclavos, y, aunque la época de Antonino se caracteriza por una relativa pasividad, esta estabilidad escondía algunos problemas subyacentes, especialmente en el ejército, que más tarde serían un desafío para sus sucesores. Al morir Antonino Pío en 161, el último de los 5 buenos emperadores, Marco Aurelio ascendió al trono. Su reinado, a menudo considerado menos sobresaliente, se incluye en el grupo de los buenos emperadores más por la continuidad en la transmisión del poder que por sus logros. Durante su mandato, el imperio enfrentó varias guerras en las fronteras, que a menudo resultaron en derrotas y concesiones territoriales. Aunque se le recuerda más como filósofo que como un líder militar destacado, no puede ser calificado como un mal emperador. Comparado con figuras como Octavio, Trajano o Claudio, su reinado no estuvo a la altura, pero tampoco fue desastroso. Cuando su hijo Cómodo ascendió al trono en 180, comenzó como un emperador activo, y los ciudadanos lo recibieron con esperanzas. Sin embargo, pronto se desilusionaron,
ya que Cómodo se mostró más interesado en el ocio y el entretenimiento que en los asuntos de Estado. Con el tiempo, su comportamiento se volvió cada vez más extraño y cruel, lo que llevó a algunos de sus contemporáneos a creer que había caído en la locura. A medida que su reinado avanzaba, su figura se fue asociando cada vez más con la decadencia, y su reinado es recordado como uno de los más desastrosos en la historia del imperio. Tras la muerte de Cómodo, la actitud negativa del pueblo, el ejército y el senado hacia él, desembocó en una conspiración que resultó en su asesinato. Este evento marcó el comienzo de la caída del Imperio Romano. Como ya se mencionó anteriormente, el año de los 4 emperadores se repitió tras la muerte de Cómodo, pero en esta ocasión hubo 5 emperadores en un solo año. Primero, fue Pertinax, uno de los conspiradores contra Cómodo, quien fue asesinado por los militares. Luego, Juliano, quien compró el trono con promesas de dinero a los legionarios, pero al no cumplir con su promesa, también fue asesinado por los soldados. Otros 3 emperadores fueron autoproclamados, apoyados por las legiones leales a ellos. Finalmente, Septimio Severo emergió victorioso, derrotando a Pescenio Níger y Claudio Albio, y se convirtió en emperador en 193. Al llegar al poder con el apoyo del ejército, Severo dedicó gran parte de su mandato a mejorar la situación militar. Reforzó el reclutamiento local, permitiendo que los legionarios se alistaran en sus propias regiones, y otorgó permisos para que los soldados se casaran durante el servicio y pudieran adquirir tierras de la legión. Esto transformó a los militares en una especie de campesinado semicivilizado. La relación de Severo con el pueblo fue positiva, en parte por sus esfuerzos en erradicar la corrupción que había crecido durante el reinado de Cómodo. Además, el emperador logró ganarse la confianza de los ciudadanos comunes. Aunque mantenía una relación cercana con el Senado, los senadores no tenían poder real, y muchos fueron ejecutados por diversas razones. Durante los 18 años de su gobierno, Septimio Severo consolidó las fronteras del imperio y, por un breve periodo, incluso las amplió. Su reinado fue una etapa de notable fortaleza y estabilidad, aunque también estuvo marcado por la centralización del poder en manos del emperador y el sometimiento de las instituciones tradicionales. Históricamente, Severo es considerado un buen emperador, pues aunque no realizó grandes hazañas, evitó que el imperio cayera en un caos aún mayor. Sin embargo, bajo su gobierno comenzaron a surgir las primeras fisuras de inestabilidad, que más tarde desembocarían en la crisis del siglo III, que perduró durante 50 años. En 211, el poder fue heredado por sus hijos, Caracalla y Geta. Estos 2 hermanos se mostraron completamente hostiles el uno al otro, lo que llevó a un ambiente de tensión y crueldad. En ese mismo año, Caracalla ordenó el asesinato de su hermano Geta. Caracalla fue conocido como un tirano sanguinario, que ejecutaba sin piedad, llevaba a cabo campañas militares con fines de saqueo y, a menudo, sufría derrotas. La única acción positiva de su reinado fue la concesión de la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, pero esta decisión no fue motivada por un deseo de mejorar la vida de los ciudadanos, sino por un intento de aumentar los impuestos. En la primavera de 217, Caracalla fue asesinado en una conspiración, y el conspirador, Macrino, asumió el trono. Macrino gobernó por solo un año, de 217 a 218, tomando algunas decisiones que fueron vistas como positivas, pero también otras extrañas. En general, fue considerado un emperador que no se involucraba activamente en los asuntos del Estado, lo que impidió que se le considerara un buen gobernante. El asesinato de Macrino y el cambio de emperador fueron causados por el hijo de Caracalla, quien de repente apareció en la escena. En 218, el joven Heliogábalo, quien afirmaba ser el hijo ilegítimo de Caracalla, fue proclamado emperador por los legionarios, que estaban hartos de Macrino. El Senado aceptó a Heliogábalo, quien, a pesar de su corta edad, fue reconocido como emperador. Su reinado fue breve y se caracterizó por ser el de un gobernante infantil, inactivo y rebelde, que aceleró la caída del imperio. En 222, Heliogábalo fue asesinado por la Guardia Pretoriana, y en su lugar ascendió al trono su primo, Alejandro Severo, quien era todo lo contrario a Heliogábalo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Alejandro no pudo evitar la crisis que se avecinaba para el imperio.
Durante el reinado de Alejandro Severo, el poder real estaba en manos de su madre y su abuela. Aunque Alejandro fue educado y parecía ser un joven inteligente, su incompetencia política se evidenció a lo largo de su gobierno. Mientras tanto, el imperio comenzaba a hundirse en el caos y la anarquía. Los enemigos externos derrotaban a las legiones romanas una y otra vez. En 235, los soldados, cansados de la situación, asesinaron a Alejandro y a su madre, proclamando a Maximino el Tracio como emperador. Con la muerte de Alejandro Severo comenzó lo que se conocería como la crisis del Imperio Romano del siglo III, también conocida como la era de los emperadores soldados. En esta época, la mayoría de los emperadores alcanzaron el poder gracias al apoyo militar. Entre 235 y 268, más de 30 emperadores fueron proclamados, de los cuales solo uno murió por causas naturales. Entre ellos se encuentran Numeriano, Tácito, Floriano, Probus, Carus, Carino, Numeriano y finalmente, Diocleciano. Algunos de estos emperadores destacaron. El emperador Gordiano III, quien fue proclamado gobernante junto a Balbino y Pupieno, y luego gobernó en solitario, es uno de los pocos que se considera positivamente dentro de este periodo de crisis. Su gobierno, aunque breve, fue un oasis de calma en medio del caos, y su séquito intentó restablecer la estabilidad del imperio y resistir a los enemigos externos. Existen dos versiones sobre su muerte, una que sugiere que fue víctima de una intriga palaciega después de una victoria sobre los persas, y otra que asegura que murió durante una batalla en la que los romanos no fueron derrotados. Otro emperador importante fue Galieno, quien gobernó Roma de 253 a 268. La época en la que ocupó el trono fue una de las más difíciles en la historia del imperio, no por culpa de Galieno, sino debido a los numerosos enemigos internos y externos que enfrentaba el imperio. El gobierno de Claudio II, aunque breve, marcó un punto clave en la superación parcial de la crisis del siglo III. Gracias a sus éxitos militares, Roma logró estabilizarse después de un periodo tan caótico, y su figura quedó registrada como una de las más respetadas en ese contexto. Tras su muerte a causa de la peste en 270, el pueblo romano, mostrando un respeto inusitado por él, erigió una estatua en su honor, algo poco común en esos tiempos de inestabilidad. La figura que marcó el fin definitivo de la crisis del siglo III fue Diocleciano. Su ascenso al poder representó una restauración del orden y la estabilidad, tanto interna como externa. Diocleciano consolidó el poder imperial de manera absoluta, estableciendo un control más efectivo sobre el vasto imperio romano. En un acto significativo, dividió el imperio en dos partes, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, debido a la creciente dificultad de gobernar todo el imperio desde una sola capital. Esta división, sin embargo, no significaba un debilitamiento del poder central, sino una forma de administración más eficaz. Con Diocleciano también nació el sistema de la tetrarquía, una forma de gobierno en la que el poder se compartía entre 4 personas, 2 emperadores, Augustos, y 2 Césares, quienes serían sus sucesores. Diocleciano gobernó el Oriente, mientras que Maximiano, su coemperador, gobernaba el Occidente. Este sistema fue una respuesta práctica a los desafíos logísticos y militares que enfrentaba Roma en ese momento, y permitió mantener el control sobre las vastas fronteras del imperio. La reunificación del Imperio Romano bajo Constantino I marcó un hito crucial en la historia del imperio. Tras sus victorias sobre Magencio en 312 después de Cristo y Licinio en 324 después de Cristo, Constantino no solo unificó el imperio, sino que también adoptó una postura innovadora al convertirse en el primer emperador en aceptar el cristianismo. Este hecho cambió por completo el panorama religioso de Roma, pues no solo permitió la práctica cristiana sin persecuciones, sino que también la convirtió en la religión dominante del imperio. Constantino también se destacó por la expansión y transformación de Bizancio, que pasó a ser la nueva capital del imperio, renombrada en su honor como Constantinopla. A la muerte de Constantino en 337 después de Cristo, el imperio fue heredado por sus 3 hijos, Constancio II, Constantino II y Constante. Inicialmente gobernaron juntos, pero las tensiones entre ellos desembocaron en una guerra civil que resultó en la victoria de Constancio II.
Este emperador es recordado negativamente debido a su naturaleza cruel y desconfiada, comparada con emperadores tan infames como Calígula y Cómodo. Constancio II persiguió a todos los que consideraba traidores, lo que reforzó su mala reputación. Tras la muerte de Constancio II, su sucesor fue Juliano, quien ascendió al trono en 360 después de Cristo. Juliano es recordado como el último emperador pagano del imperio. Intentó restaurar las viejas tradiciones religiosas paganas y se enfrentó a los persas en una campaña que terminó en desastre, su muerte en 363 después de Cristo dejando el imperio sin un liderazgo claro. El siguiente emperador, Joviano, tuvo un reinado breve de 7 meses y medio, pero logró firmar un tratado de paz con los persas, asegurando la estabilidad temporal del imperio, al mismo tiempo que restauró el cristianismo como la religión oficial. El siguiente gobernante de Roma fue Valentiniano I, bajo cuyo mandato el imperio volvió a dividirse en dos regiones, cada una administrada por un emperador distinto. Su hermano menor, Valentiniano II, asumió el rol de coemperador. De este modo, Valentiniano I pasó a la historia como uno de los últimos grandes emperadores, cuya gestión llegó a ser comparada con la de Trajano. Durante su gobierno, logró restaurar el orden en las provincias y se ganó el respeto del pueblo, especialmente por su política de tolerancia religiosa. En el año 375 después de Cristo, falleció a causa de un ataque, dejando a su hermano concentrado principalmente en los conflictos fronterizos. Uno de estos enfrentamientos, la batalla de Adrianópolis, le costó la vida en el 378 después de Cristo. Tras la muerte de los hermanos, los siguientes emperadores en gobernar fueron Graciano, Valentiniano II y Teodosio. Este último fue designado por Graciano como emperador de la parte oriental del imperio. Graciano y Valentiniano II eran hijos de Valentiniano I. Aunque Graciano era el mayor, solo tenía 16 años cuando ascendió al trono. No se le recuerda tanto por sus políticas internas o externas, sino por haber nombrado a Teodosio, un destacado comandante de origen noble, como emperador. Teodosio pasó a la historia como el último gobernante del Imperio Romano unificado, defendiendo sus fronteras de amenazas tanto internas como externas. Derrotó a los persas y, durante un tiempo, mantuvo un equilibrio en el conflicto con los godos. Durante su reinado, Constantinopla experimentó un periodo de esplendor. Además, tuvo que intervenir en los asuntos de la parte occidental del imperio, que se veía asolada por constantes revueltas contra sus emperadores. Finalmente, tras la muerte de Valentiniano II en el 392 después de Cristo y su victoria en el 394 después de Cristo contra Arbogasto y Eugenio, consolidó su poder como único soberano del imperio. Teodosio falleció en el 395 después de Cristo, pero antes de su muerte logró dividir pacíficamente el imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio, otorgándoles el control de las mitades oriental y occidental, respectivamente. Desde la muerte de Teodosio, ningún emperador volvió a gobernar todo el imperio. ¿Cuál es tu opinión? ¿Quién crees que fue el mejor y el peor emperador de Roma? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte próximos vídeos.